Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo y contador público Isaí Gámez, hoy con un tema el cual analizaremos y comentaremos un poco para efectos del registro en el padrón sectorial en la exportación, en el cual veremos durante este tema un poco de saber quién presenta en este registro, cómo se presenta, dónde lo presenta, los casos en que procede la inscripción al padrón de exportadores sectorial, las condiciones que establece mediante regla general el SAT, los requisitos y también los plazos de la solicitud y cuando es aceptada, cuando es rechazada y cómo dejarse en efecto las suspensiones del padrón en exportadores, ¿no? Y entonces eso es lo que veremos de forma general, en contexto, te lo comento, para si te interesa el tema, pues nos apoyes dándole like, compartiendo este video y suscribiéndote a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como GR Asfisco, en Instagram como GR-Asfisco, en YouTube como GR Asfisco. Y bueno, ahí está un poco de los datos de lo que yo hago. Mi nombre es Isaí Gámez, como te lo mencioné. Soy contador público por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Soy director y socio de la firma GR Fisco, donde damos asesorías contables, fiscales y financieras. También participo como asesor fiscal y administrativo en otra firma llamada Consultores Red Brown. Ahí tienes mis correos electrónicos y mi número de teléfono para cualquier duda, aclaración o alguna asesoría que tú gustes. Bueno, sin más preámbulo, pues entremos de lleno a lo que es el padrón sectorial para efectos de la exportación. Bueno, ¿quiénes están sujetos al padrón sectorial? De acuerdo al anexo 10 del apartado B, son todas las personas físicas o morales que realicen exportación de mercancía tales como el alcohol, la cerveza, tequila, bebidas alcohólicas fermentadas, vinos, bebidas alcohólicas destiladas, licores, cigarros y tabacos labrados, bebidas energizantes, minerales de hierro y sus concentrados, oro, plata y cobre, plásticos de caucho, madera, vidrio, hierro, acero y aluminio. Todas estas actividades, ya sea que una persona física o moral quiera realizar la exportación de estos conceptos, están obligados a están inscritos dentro del padrón sectorial para efectos de la exportación, y este trámite se realiza al momento de tu querer exportar. Bueno, cuando tú quieres realizar este registro, hay un formato, el A6, para efectos del registro. Este formato se utiliza para ya sea la inscripción o la reincorporación al padrón sectorial de exportación. Esto viene en el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior para ahora 2020, en el cual es un formato que debe llenar claro, y este formato se presenta con todos los demás requisitos que ahorita comentaremos en la administración desconcentrada del servicio al contribuyente más cercana a tu domicilio fiscal, y en la cual puedes encontrar que te pide pues la fecha, te pide que marques si es inscripción o dejar sin efecto lo que es la suspensión para efectos de la reincorporación. Te pregunta si es persona física o moral, te pide lo que es tu RFC y lo que son información general como tu domicilio fiscal, si eres persona física pues tu nombre, si es persona moral pues tu denominación o razón social, tu giro de actividad principal. Todo esto debe marcarse con una X bien centrada, y te pide también si eres productor o exportador nada más, y ahí te da varias opciones, y luego viene
un apartado donde dice B y luego te menciona que debes de marcar con una X el nombre de los sectores en los que deseas inscribirte o reincorporarse, que son todos estos que te comento, y abajo ya viene si eres persona moral, los datos del representante legal, y si eres tú mismo, bueno, pues como persona física pones los mismos datos y bajo una leyenda donde es que firmar autógrafo del representante legal o del solicitante en su caso, donde dice que claro y asumo bajo protesta y verdad la responsabilidad de la veracidad y autenticidad de la información proporcionada, porque recordemos, ahorita lo vamos adelante, pero si ponemos un dato falso en ese formato, bueno, pues no procederá nuestra inscripción al registro del sector, del padrón, sectorial, ¿no? Para efecto de la exportación. Entonces, bueno, esas son las personas que lo presentan y el formato A6 del anexo 1 para reglas generales del comercio exterior, ¿no? ¿Cómo se presentan? Bueno, pues se presentan a través de ese formato de forma presencial, eso solamente de forma presencial. Si por algún caso o motivo nos faltó alguna información o requerimiento y queremos complementar la información o subsanar una observación de la autoridad, bueno, pues eso sí lo podemos hacer a través de línea, en el cual pues con el RFC y la contraseña vamos a seleccionar la opción de servicios por internet, luego le vamos a aclaraciones y con posterioridad le tenemos que dar a solicitud. Una vez ya seleccionado esas opciones, tenemos, cuando aparece en el cuerpo de la pantalla, poner el más información y le vamos a poner al título ya sea inscripción o reincorporación, y hay un encabezado que se debemos poner inscripción PG y latina YSE PXS, o si es reincorporación tenemos que poner la palabra reincorporación PG y YSE XS. Bueno, una vez ya eso, capturamos la descripción de la información, adjuntamos los archivos, enviamos el trámite y lo que obtenemos es un acuse de envío de la información complementaria que estamos enviando relacionada al trámite, ya sea de inscripción o de reincorporación al padrón sectorial para efectos de exportación. Bueno, continuemos. La obligación para el registro o la inscripción a este padrón sectorial de exportación, bueno, nace en el artículo 59, fracción cuarta de la ley aduanera, el cual dice lo siguiente, dice: estar inscritos en el padrón de importadores y en su caso en el padrón de importadores sectores específicos o en el padrón de exportadores sectorial, que es en el tema en que nos vamos a enfocar. Y luego dice que están a cargo del Servicio de Administración Tributaria, o sea el SAT, para lo cual deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ese es el primer requisito, estar en el cumplimiento de obligaciones fiscales actualizado. Si no, no va a proceder. Así como acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal del Contribuyente. Si tú estás al día con tus obligaciones fiscales, obviamente ya estás cumpliendo el segundo requisito, que es acreditar que estás inscrito en el RFC. Y luego, cumplir con los demás requisitos que establece el reglamento y los que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Entonces, cuando dice reglamento, refiere al reglamento de la ley aduanera, el cual otro vamos a ver un poquito más donde se encuentran específicamente esos requisitos, y las reglas son las reglas generales para comercio exterior, ¿no? Entonces, a eso se refiere el artículo 109, fracción cuarta de la ley aduanera, donde nace la obligación para efectos de la exportación e importación, que no es el tema ahorita, pero donde nace el estar registrado
eh, en este sector para exportación, ¿no? Bueno, luego dice los requisitos para efectos de la inscripción. Eso está en el artículo 87. Recordemos que lo mencionó el reglamento de la ley donde era el 59, fracción cuarta. Y en el artículo 87 del reglamento dice que para efectos del artículo 59 de la ley, el que leímos anteriormente, así como el artículo 19, fracción 11 de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Bueno, para entender los primeros renglones tenemos que remitirnos al artículo 19, fracción 11, el cual habla de las obligaciones de los contribuyentes para efectos de la ley del IEPS. Pero esa misma fracción 11 nos remite al artículo 2, fracción 1 de la misma ley del IEPS y nos da una serie de incisos detallados, la fracción 1 del artículo 2, donde menciona algunos sectores que están obligados para inscribirse al padrón sectorial de exportación. Y bueno, ahorita más adelante los vamos a ver ya más detalladamente cuáles son. Y luego dice, quienes requieran exportar las mercancías de los sectores correspondientes, o sea, de los que marca el 19, fracción 11, remitiéndome al artículo 2, fracción 1 de la ley del IEPS, dice, para lo cual deberán solicitar su inscripción debiendo cumplir los siguientes requisitos. Los primeros requisitos para estar o inscribirte a este sector de exportación, para el padrón del sector de exportación, es, como ya comentábamos, estar actualizado a tus obligaciones fiscales. Luego, comprobar que tenemos el RFC y los demás requisitos que mencionaba del reglamento, que son en el 87. Dice la fracción 1, estar inscrito y activo en el registro general de contribuyente. Ya lo mencionaba en el 59, fracción cuarta de la ley aduanera. Contar con firma electrónica avanzada, este ya es nuevo. Debe estar vigente, ¿no? Luego el 3, presentar la constancia del cumplimiento de obligaciones fiscales previstas en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación. Y la cuarta dice, los demás requisitos establecidos en la regla que al efecto emita el SAT, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver más a detallado lo que dicen las reglas para efectos del sector de exportación al padrón sectorial, en su inscripción, exención y suspensión. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle en las siguientes láminas. Y bueno, ¿a qué se refiere el 32D? Pues es la opinión del cumplimiento que esté de forma positiva. Entonces, esos requisitos que estamos viendo debemos de tenerlos muy bien vigilados y no caer en ninguno de los supuestos que nos vaya a ocasionar una suspensión del padrón, ¿no? Y en el anexo 10, para efectos de las reglas de comercio exterior, es el anexo 1 de la regla general de comercio exterior por 2020. En ese anexo 1 vienen lo que son los formatos que lo comentaba, es donde viene el formato A6 y el instructivo de cómo se llena, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace y cómo debe ser la información, ¿no? Recuerden, anexo 1 para las reglas generales de comercio exterior para efectos de hoy, de ahora, de este año 2020, el formato A6 para efectos de la regla 1.3.7 de las mismas reglas generales de comercio exterior, y ahí viene el formato que se debe utilizar para realizar de inicio la inscripción al padrón del sector sectorial, ¿no?, de exportación. Bueno, en ese formato o instructivo te pide, también te menciona lo que es otros
requisitos o condiciones para efectos de cumplir y te sea aceptada la inscripción, en los cuales te pide lo que es pues tener el domicilio fiscal localizado también o en proceso de verificación, no encontrarse en ninguno de los artículos del 69 y 69b del cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, ni tampoco con excepción de lo dispuesto en la fracción sexta, del referido artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, tener el estatus del buzón tributario, encontrarse como validado, eso es importante para efectos de las notificaciones, y tener la solicitud de inscripción de sector específico de exportación del 1 al 7, debe de contar con la obligación de la declaración informativa de IEPS de la mercancía que desea exportar. O sea, si tú te encuentras en uno de los supuestos del artículo 19, fracción 11, donde menciona los 7 sectores, esos sectores deben tener una declaración informativa de IEPS y también debes de contar ella por si te la llegan a pedir, ¿no? Porque recordemos que en ese 19 fracción 11 menciona las mercancías que son aplicables para IEPS y vienen los porcentajes que le aplica a cada uno de acuerdo al porcentaje de alcohol o de otras sustancias que puedan tener, ¿no? Bueno, esos son algunos de los requisitos y obviamente el documento que ustedes obtengan para la inscripción debe ser firmado autógrafo ya por el interesado, representante legal, y donde declara decir verdad que todo lo que se anexa y todo lo que se asienta es verdadero, ¿no? Recordemos que si es algún una información falsa, no va a proceder, ¿no? Y ahorita seguimos adelante revisando lo que son las reglas generales de comercio exterior que emite el SAT para efectos del registro al padrón sectorial de exportación. En el artículo 19 lo que mencionábamos, las fracciones, las 7 incisos, dice que son: inciso A, bebidas, contenido alcohólico y cerveza. B, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables. El inciso C son tabacos labrados. El inciso D, combustibles automotrices. El F son bebidas energizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energizantes, ¿no? Entonces aquí debemos de tener bien analizado la forma en que se hacen las cuestiones de estos de estas bebidas, ¿no? Y en el G dice bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas, etcétera, entre otros. Está muy amplio ese inciso. Entonces, si ustedes quieren saber más qué más dice, pues vayan y consúltenlo. Ahorita por efectos de tiempo pues así lo vamos a dejar. Y el inciso H dice combustibles fósiles y el inciso I plaguicidas, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta, si estamos en uno de esos supuestos y queremos exportar algún producto relacionado con lo que dice ahí, debemos estar dentro del registro del padrón sectorial para efectos de la exportación, ¿no? Aún seguimos en el artículo 87 del reglamento de la ley aduanera, ¿no? Solamente que vamos desmenuzando todos los fundamentos correlacionados que vienen dentro del 87 del reglamento de la ley aduanera, ¿no? Entonces dice en otro párrafo
del 87 del reglamento de la ley aduanera dice que no será necesario inscribirse al padrón de exportadores del sector sectorial cuando se trate de las mercancías destinadas para la exposición y venta, establecimiento de depósito fiscal, a que se refiere el artículo 121 fracción 1 de la ley aduanera. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es un depósito fiscal? Bueno, en él consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito. Eso en sí es lo que consiste el depósito fiscal. Y bueno, en la fracción 1 del 121 de la ley aduanera dice la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura. Quiere decir que cuando tú tengas una venta de mercancía en estos supuestos de la fracción 1 del artículo 121 que estén dentro de un depósito fiscal del artículo 119 de la ley aduanera, no es necesario inscribirte al padrón sectorial de exportación, ¿no? Porque así lo marca la ley, ¿no? Entonces, seguimos con los exentos al padrón sectorial, en los cuales dice, aquí ya nos vamos a lo que son las reglas generales de comercio exterior en la 1.3.7, donde nos menciona y nos habla sobre la inscripción, exención, que es el tema que estamos viendo, y procedimiento para dejarse en efecto la suspensión al padrón de exportadores, al padrón de exportadores sectorial, ¿no? Entonces, dice que no será necesario inscribirse al padrón sectorial, al padrón de exportadores sectorial, cuando se trate de la exportación de las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias listadas en el sector 8, apartado B del anexo 10. Bueno, ¿qué fracciones arancelarias son esas? Bueno, esa se refiere a los minerales de hierro y sus concentrados, y las fracciones arancelarias son las que están viendo ustedes ahí en pantalla, de acuerdo a la regla de comercio, a las reglas generales de comercio exterior, y dice que únicamente cuando se trate de minerales de hierro conocidas como hematites y magnetita, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien, pero dice, cuando el exportador haya adquirido las mismas, o sea, los minerales de hierro concentrados, en algún procedimiento de enajenación previstos en el artículo 31 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes en el sector público, siempre que el contribuyente no se encuentre en ninguno de los supuestos señalados del 84 del reglamento y la 1.3.3 de las reglas generales de comercio exterior. Bueno, ¿cómo me dice aquí que si yo quiero exportar minerales de hierro y sus concentrados del anexo que aparece en el anexo 10 del sector 8 del apartado B, las fracciones arancelarias, no estoy obligado a registrarme al padrón sectorial de exportación, siempre y cuando me encuentre en alguno de los procedimientos o supuestos de enajenación que menciona la Ley Federal para Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Bueno, esta ley que rige, esta ley es de orden y de interés público, la que tiene por objeto regular la administración y su destino para devolverle al pueblo lo robado de los bienes activos de las empresas. Entonces, quiere decir que si en algún momento la autoridad, a través de procedimientos penales federales, ha realizado embargos o ha adjudicado este tipo de minerales y a través de una enajenación yo los adquiero y en un momento los quiero exportar, pues no estoy obligado al registro del padrón sectorial.
pero dice de acuerdo al artículo 31. Bueno, en el artículo 31 establece los procedimientos de enajenación previstos en la Ley Federal para la Administración y Gestión de Bienes del Sector Público, los cuales deben ser imparciales, transparentes y asegurar las mejores condiciones. Si yo obtengo estos minerales de hierro y sus concentrados en los supuestos del artículo 31 de la Ley Federal de Administración y Gestión de Bienes del Sector Público, no estoy obligado a estar inscrito al padrón sectorial para efectos de la exportación. Entonces, ese es un dato muy interesante y obviamente no encontrarme ninguno de los supuestos del 84 ni de la regla 1.3, que ahorita los vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, ¿y qué nos comenta más la regla 1.3? Dice que no procede la inscripción en el padrón de exportadores sectoriales cuando las personas físicas o morales se ubiquen en cualquiera de los supuestos señalados en el artículo 84 del reglamento y en la regla 1.3.3. Bueno, se me pasaba algo aquí. Si tratándose de las fracciones aranceladas listadas en el sector 8 del apartado B del anexo 10, se deben, en su caso, si aplica, anexar copias de los documentos de validación otorgados por efectos de la SERMANAT y en la autorización de materia de impacto ambiental, la autorización de cambio de uso de suelo, entre otros, o cuestiones de minas, se ocupa copia del título de concesión minera otorgado por la Dirección General de Minas, o en su caso el contrato de explotación para acreditar la inscripción en el registro público de minería y en el cual se encuentran al pago corriente de los derechos. También puede ser copia del permiso previo de exportación por la Secretaría de Exteriores y que esté vigente, ¿no? Eso es para efectos del sector 8, apartado B del anexo 10, y esa información la pueden encontrar en el anexo 1, en el instructivo para efectos de las reglas generales de comercio exterior. Bueno, continuamos con la regla 1.3.7 y luego nos comenta que el artículo 84 menciona cuando procede la suspensión del padrón de importadores y en el padrón de importadores de sectores específicos, ¿no? Eso nos menciona el 84, y en el 1.3.3 las causales de suspensión para los padrones en los efectos del artículo 54 y demás fundamentación, el cual 87, el último párrafo del reglamento de la ley aduanera, nos hace referencia al artículo 84 del mismo reglamento, donde menciona los supuestos de suspensión para efectos de importadores y exportadores. Y en este caso tenemos un plazo, una vez presentado el trámite, tenemos 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud. Esto lo señala en el artículo 87 del mismo reglamento. Entonces, este trámite hay que hacerse de forma presencial, como ya lo había comentado, en la administración desconcentrada del servicio del contribuyente más cercana a tu domicilio fiscal. Las consultas del trámite las puede ser vía teléfono o a través del portal del SAT. Entonces, sí es algo que debemos de estar revisando, y para cualquier aclaración, pues ese lo podemos saber a través del portal del SAT, ¿no? Obviamente, si la solicitud de inscripción es rechazada, se puede volver a presentar una nueva solicitud subsanando las inconsistencias observadas.
pero vuelve a correr el plazo de los 10 días hábiles. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, cuando procede la suspensión al padrón sectorial, dice: cuando las personas físico-morales se dediquen en cualquiera de los supuestos señalados en el artículo 84 del reglamento de la ley aduanera. ¿Cuáles son los supuestos? Bueno, son los siguientes. La fracción 1 dice que cuando el contribuyente presente irregularidades o inconsistencias en el registro federal del contribuyente, hay que tener cuidado muy bien con nuestras obligaciones fiscales. Fracción 2, cuando los contribuyentes al fusionarse o escindirse desaparezcan del registro federal del contribuyente. También hay que tener cuidado con eso cuando hagamos ese tipo de trámites. 3, cuando el contribuyente cambie su denominación por razón social y no actualice su situación en el padrón de importadores. Hay que tener cuidado con estos supuestos. El 4, por resolución firme que determine el contribuyente cometió en cualquiera de las infracciones prevista en los artículos 176, 177 y 179 de la ley. Esa fracción es cuando la autoridad presume por resolución firme y te determine que estás en los previstos de esos artículos. ¿Y qué nos menciona en esos artículos? Bueno, en el 176 de la ley aduanera menciona detalladamente cuándo son infracciones relacionadas con la exportación. En el 177 señala la presunción de las infracciones cometidas. En el 179 hace referencia a quién le aplican las sanciones que menciona el artículo 178 de la ley aduanera, donde vienen las multas y demás. Eso conlleva la fracción cuarta del artículo 84 del reglamento de la ley aduanera. En la fracción quinta dice las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Eso nos remite a lo que son las reglas generales de comercio exterior. Bueno, y nos vamos a la regla 1.3.3. Y luego menciona ahí que para los efectos de los artículos 59, 144 de la ley, 84 y 87, último párrafo del reglamento, procederá a la suspensión en el padrón de importadores y en su caso en el padrón de importadores de sectores específicos o en el padrón de exportadores sectorial a los que introduzcan o extraigan mercancía del territorio nacional que se encuentran en alguno de los siguientes supuestos. En esta regla general de comercio exterior viene un sinfín de supuestos por los cuales puede ser acreedor a suspensión en el padrón sectorial para efecto de exportación. Yo solo puse unos pocos, pero si tú quieres conocer todos a detalle, te invito a que consultes esta regla, y los que yo puse fueron que no cuentes con la firma vigente o fiel, que presenten aviso de suspensión de actividad en el RFC, presenten aviso de cancelación en el RFC, presenten documentación falsa, que es lo que te he comentado, alteren los registros de documentos que apelen operaciones de comercio exterior y que no realicen operaciones de comercio exterior con un periodo que exceda los 12 meses. Entonces, estas son algunas de los supuestos o causales por lo que se te puede suspender del padrón sectorial para exportación. Entonces, te invito a que vayas a la regla 1.3.3 y la leas más detalladamente en todos los supuestos y cuidar cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo me reincorporo a lo que es el padrón sectorial o cómo dejo sin efecto dicha suspensión? Bueno, nos vamos a lo que es el artículo 85 del reglamento de la ley aduanera y lo dice: la suspensión a que se refiere el artículo 84 de este reglamento quedará sin efecto. Ese artículo ya lo analizamos. Dice: siempre que los contribuyentes presenten la solicitud correspondiente señalando el nombre, denominación o razón social del interesado, domicilio y la clave del registro contribuyente, el domicilio para recibir notificaciones, fundamento jurídico que sustente la petición y anexen la documentación que soporte la misma y que desvirtúe los hechos y circunstancias que motivaron la suspensión en el padrón respectivo. Este artículo está muy relacionado con el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior para el formato A6 y su instructivo,
el cual se encuentra dentro de ese anexo 1. Ahí viene toda esta información que menciona el artículo 85 del reglamento de la ley aduanera, y también dice, y las demás que señale el SAT mediante reglas. Ok, entonces ese es el procedimiento en el cual yo puedo reincorporarme o dejar sin efecto la suspensión al padrón sectorial. Y luego dice más abajo en el último párrafo de la misma regla: quienes hubieran sido suspendidos del padrón de importadores o del padrón de importadores de sectores específicos o del padrón de exportadores sectorial por causas que no fueron apreciadas correctamente por la autoridad, se les dejará sin efectos la suspensión de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Si la autoridad te suspendió por algo que ellos presumieron que estabas haciendo mal y se dieron cuenta que estabas correcto tú como contribuyente, bueno, ellos en automático te quitan lo que es tu suspensión, ¿no? Entonces, eso también hay que estar muy bien verificando que la autoridad esté impartiendo, su justicia o su forma de hacer las cosas correctamente, y ponernos muy abusados cómo hacer y cómo verificar estos temas, ¿no? Que si llegas a estar en una suspensión, pues obviamente, y tienes una venta en el extranjero importante, pues te va a afectar económicamente y no vas a poder realizarla hasta que aclares, ¿no? Y recordemos que para poder hacer el trámite son 10 días hábiles para que te resuelva la autoridad. Y obviamente también se realiza este trámite a través del formato llamado autorización de inscripción para el padrón de exportador sectorial, que menciona la regla 1.3.7, y también se presenta en la administración desconcentrada del servicio del contribuyente más cercano a tu domicilio fiscal, o puede ser por mensajería o un correo certificado a la oficialía de partes, ¿no? Entonces, y hay que ver los requisitos que nos menciona. Entonces, es ahí las situaciones que tenemos que hacer para efectos de la inscripción, en caso que me suspendan, cuando estoy exento, cuando puedo dejar sin efectos la cancelación, ¿no? Y en la 1.3.4 de las reglas de comercio generales de comercio exterior dice que para los efectos de los artículos 59, fracción cuarta de la ley, y del 85 reglamento, los contribuyentes a los que como medida cautelar se les haya suspendido en el padrón de importadores, o en su caso el padrón de importadores específicos, de conformidad al artículo 84 del reglamento 1.3, podrán solicitar que deje sin efectos dicha suspensión de conformidad a la ficha del trámite 7-LA del anexo 1-A. Ese trámite, en esa ficha viene el instructivo para dejar sin efecto la suspensión en el padrón, en efectos del padrón, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar muy atento en estos casos, y espero les haya gustado lo que es el tema. Logramos un poco resumir lo que es el tema. Es un tema muy abundante, muy interesante, el cual pues nos ayuda a conocer un poco más sobre estos temas tan importantes, que cuando nos toca realizarlos nos crean muchas dudas, y más en el procedimiento al momento de estar llenando la información, ¿no? Entonces, esto es todo por hoy.
Fue un gusto platicar con ustedes, analizarlo y bueno, esperen más videos de otros temas fiscales de actualidad también y les agradecería regalándonos un like, siguiendo en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros videos para efectos de que más gente se vaya uniendo a esta comunidad, ¿no? Entonces hay que actualizarnos día con día y hay que aprovechar el tiempo al máximo que se pueda para estarnos actualizando y revisando cada cuestiones nuevas que están saliendo. Entonces, pues de mi parte es todo y muchas gracias.